Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny, bienvenidos a mi canal Friocool Refrigeración. Hoy vamos a hacer una reparación de una nevera Frigidaire. Esta es la nevera, esta es la marca Frigidaire. La nevera presenta un problema de fuga de gas, y como es una nevera que pueden ver que es toda sellada, no tiene parrilla acá atrás ni nada. Ya yo verifiqué acá y no tiene ningún tipo de fuga, verifiqué allá adentro y tampoco tiene fuga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarle esta parrilla acá atrás. Acá. Ok. Para eso vamos a necesitar una varilla de soldar, los tornillos para agarrar la parrilla, una válvula de servicio o un rabo de carga como lo llaman en otros lados, un filtro, un cortatubo, algunos tubos de 1/4 para añadir la conexión, fundente o bora para soldar hierro con cobre, el gas que también tengo allá y tengo acá, el kit de soldadura y una bomba que puede ser una bomba de vacío o una de estas para hacer el vacío. Voy a proceder a poner la parrilla ahí y ahorita seguimos con el video. Ok, ya aquí estamos poniendo lo que es la parrilla. Miren los tornillos que usamos, son unos tornillos chicos que tienen la punta como una broca. Ellos mismos hacen el hueco, ok, son muy chicos porque no queremos atravesar la nevera para el otro lado, ok. Ahí está. Ya la tenemos cuadrada. Ahora vamos a empezar a hacer acá la instalación, ok. Ok mi gente, como les estaba diciendo ahora, esta es la alta. Esta estaba conectada acá. Ella sube acá. Ella tiene una parrilla interna acá adentro. Baja por acá, por esta que está aquí, entra hacia allá. No sé si se puede lograr, a ver. Allá, entra allá. Hay otro serpentín ahí adentro. Sube, baja por acá, llega al filtro. Del filtro conecta al capilar y del capilar sube hacia la evaporadora, ¿ok? ¿Qué es lo que hicimos acá? Que eliminamos los sistemas internos que tiene de parrilla. Le colocamos una parrilla por fuera, ¿ok? Lo que hice fue ahora esto para conectarlo acá. Como pueden ver, para soldar acá, que esta es la alta va conectada en la línea que va recta y empieza a colarse poco a poco, ok, hasta bajar acá. Aquí conectamos lo que es el filtro y el filtro conectamos el capilar sube al evaporador y enfría, ok. Vamos a desconectar todo lo que es las tomas eléctricas para que no quememos nada ya que vamos a soldar, ok. Esto es un kit de arranque universal. Esto no es original de ella, ok. No sé si logran ver ahí. RSC. R es run, S es star y C es común. Después les voy a decir cómo poder conectarlo acá y saber cuál es el común, cuál es el star y cuál es el común, el star, el run, ok. Vamos a proceder a hacer la soldadura acá y la soldadura del filtro. Cada vez que vamos a soldar hierro con cobre, tenemos que lijar primero y después hacer el corte. Ya yo lo hice acá, porque si cortamos y después lijamos, puede que le entre sucio, ok. Ya aquí viene liso, así viene limpio ya, pero este sí lo tuve que lijar, ok.
voy a hacer las soldaduras del filtro acá y el capilar aquí. Ok, ya aquí lo tenemos casi listo. El filtro lo tenemos ya listo para soldar. La válvula de servicio o la rabo de carga está listo para soldar. Aquí ya está listo aquí para soldar aquí y después soldamos acá. Ok, el filtro, acuérdense, lo más grueso siempre va hacia la tubería y el más fino va hacia el capilar. Ok, de todas maneras él trae una flechita acá. Ahí la pueden ver, la flechita. Ok, acuérdense que esto lo vamos a eliminar, porque todos estos tubos era el sistema interno que tenía de parrilla. Ok, otra cosa que le quería explicar es que esto es una parrilla de 9 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Ok, es para un motor compresor de un sexto. La de 12 vueltas es para un cuarto. Ok, la de 15 es para un tercio. La de 6 vueltas, que es menos que esta, es para un octavo. Y así, entre más grande la parrilla, más grande el compresor. Ok, eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, cuando vamos a soldar hierro con cobre tenemos que echar fundente. Calentamos el tubo primero. Colocamos el fundente en el hierro. Esperamos, ya después que pongamos la candela no lo podemos quitar porque se hace ahí una obra, se hace corrosivo, una grieta y no podemos quitar la candela. Ya ahí tenemos que soldar una vez. Siempre que vamos a soldar la válvula de servicio tenemos que sacar el gusanillo. Ok, ya esta es la última soldadura. Este es hierro y este es cobre, ok. Le echamos un poquito de fundente o bora, como le quieran llamar. Calentamos el tubo primero. Lo sacamos aquí de la candela. Le colocamos el fundente. Eso es un poquito, eso es solamente para desinfectar el tubo y ahora soldar. Ya después que le pongamos el fundente y le pongamos la candela, no le podemos quitar la candela.
ya está la soldadura ya hecha. Como dijimos, aquí sale, esta es la alta. Alta sube por acá. Hace su recorrido acá. Baja el filtro y se va al capilar, ¿ok? Los sistemas internos se los eliminamos. Ahora vamos a hacerle un vacío y a colocarle lo que es la corriente. Y ya vamos a hacer el procedimiento de meterle el gas, ¿ok? Ok, ya vamos a hacerle ahora vacío. Yo hago vacío con esta bomba. Esto es un compresor igual. Esto tiene succión y este tiene para enviar. Entonces, ya aquí tenemos, estoy usando la manguera roja porque esta la tengo un poco dañada, ¿ok? Esta es la que alimenta para acá y para acá, que es la de servicio, y esta es la que va directa al caño o a la válvula de servicio. Entonces, vamos a hacerla. Y ahí prendió. Por aquí succiona lo que hay dentro del sistema y por acá lo bota. Ok. Tenemos que tener en cuenta de abrir la válvula hasta que llega a la última rayita, ok. Hasta que llegue a menos 30. Le damos como unos 2-3 minutos, 5 minutos para que saque todo, simplemente lo que hay en la parrilla, porque acuérdense que le quitamos lo que es el sistema interno, ok. Ahorita seguimos con el video. Ok, y aquí estamos terminando de hacer el vacío, como pueden ver ya está terminando en la última raya el vacío. ¿Qué hacemos? Cerramos acá y como vamos a quitar esta manguera de la bomba, aquí cerramos ya el pase para acá, ya no hay. Simplemente aquí ahora conectamos el gas, ¿ok? ¿Cómo vamos a cargar el gas? De esta manera. Esta es la manera que yo hago y siempre me ha funcionado. Vamos a tirar esto acá. Como pueden ver acá, el LRA 15.3 amperios. El LRA significa Locking Rotor Amperaje. Aquí ya yo lo saqué. 15.3 yo lo divido entre 6. Esa es la quinta parte o la sexta parte del motor bloqueado, ¿ok? Cuando el motor está trancado. Entonces tú lo divides entre 6, que es aparentemente 6 veces más el amperaje normal que debe consumir el motor, ¿ok? Lo divides entre 6, es 2.5 amperios. El motor trabajando en su máximo, en su carga completa, pues ya normal, bien cargado y todo, ¿ok? Ahora vamos a proceder a hacer la carga. Le ponemos el multímetro o el tester en el común. El común es el de los tres, el que está arriba siempre, el que está solo, ¿ok? Abrimos lo que es el gas, pulgamos la manguera y como pueden ver allí, yo siempre espero de 5 a 10 minutos, a 20 minutos que no suba la aguja. Si sube la aguja es porque tenemos alguna pérdida en la soldadura, ¿ok? Y empezamos a cargar poco a poco. Acuérdense que esto es un gas 134, no podemos cargarlo tan rápido. Le hacemos una precarga y ya la vamos a encender entonces para terminar la carga, ¿ok? Ok, como podemos ver acá, ya casi tiene 5 PSI, que es lo que normalmente lleva una nevera, ¿ok? La primera raya. Lectura mayor entre lectura menor. 5, 10, 15, 20, 25. Cada raya es de 5 PSI, ¿ok? Y casi ya estamos en el amperaje que se necesita. Dijimos 255, está en 235, 230, 232, ¿ok? Lo podemos llevar hasta 240, 245. Eso es un aproximado, lo que es la fórmula de sacar el amperaje que necesita con la carga. Deben estar siempre en conjunto, no pueden estar en diferentes lugares, ¿ok? Ya vamos a seguir cargándola poco a poco. Ok, y ahí estoy terminando ya. Yo la dejo aquí en 236, 237 porque esto es
una adaptación, ¿ok? No es lo original. Lo que dice en la etiqueta del compresor es lo original con su sistema original. Como esto es una adaptación, lo que yo estoy haciendo, lo voy a dejar ahí en 237, 238 amperaje y en 5 PSI, ¿ok? Que es la primera raya. ¿Ok? Ya la nevera normalmente debe estar enfriando y aquí se siente una buena temperatura. Ok, mi gente, entonces aquí hacemos prueba de fuga. Y que no haya ningún tipo de fuga, ¿ok? Esta nevera ya está trabajando perfectamente, miren. Desde ayer que la reparamos. Está en perfecto estado. ¿Ok? Así que ya saben. Esta es una parrilla de 9 vueltas para un compresor de un sexto. ¿Ok? Ya saben cómo sacar los amperios de un compresor en su corriente nominal, con su carga ya. Esto es un aproximado, lo que le dije ayer, la formulita. Este tiene el LRA en 15.3 amperios. El LRA es Locking Rotor Ampere, que significa motor bloqueado. Esta es la quinta, sexta vez de su amperio normal, ¿ok? Por eso que lo dividimos entre 6, porque es la quinta o la sexta vez, para sacar su amperaje normal. Es lo aproximado, no es lo exacto, pero es lo aproximado, ¿ok? Bueno, mi amigo, espero que les guste el video. Sigan mi canal Friacool Refrigeración, denle like, comenten, que con gusto les responderemos. Hasta luego.